Ya, chévere. Sí. Bueno, chicos, buenas noches. Hoy nos estamos aquí para ver el tema 3 de bioquímica. No sé si ya llevaron la teoría, pero el tema es ácidos nucleicos 2, que también lo dicta el doctor Fujita. Este tema en realidad es más como el tema pasado de la semana 2 era más bioquímica como tal. Esta ya de ácidos nucleicos 2 es más como biología. Así que si tienen apuntes de biología y algo que les haya quedado de biología, podrían darle una chequeadita o algo así. Pero en realidad el doctor toma de lo que él dicta, ¿no? O sea, no de un libro ni nada. Entonces, eh, creo que si quieren entenderlo más y repasar, pueden ver sus apuntes de biología, porque este tema es más biología. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando sobre la replicación. La replicación es un proceso que se va a dar en todas las células, perdón, en todos los organismos. Esto va a ocurrir tanto, por ejemplo, en los organismos compuestos por células eucariotas, como nosotros, y en los que solo están compuestos por una célula procariota, por ejemplo, las bacterias. Es importante porque gracias a la replicación se va a poder obtener dos copias para dos células hijas, ¿no? Por ejemplo, eh, las bacterias se dividen y van a formar, de ellas van a nacer, por decir así, dos bacterias más. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, también hay un proceso de replicación. Solo que obviamente como son células eucariotas, el proceso es mucho, o sea, tiene más pasos, tiene más control, porque nosotros somos organismos que tienen más células y células mucho más especializadas. Entonces, este proceso y todos los procesos que se van a dar en cuanto a la parte celular van a ser más complejos en comparación con los procariotas, obviamente, ¿no? Tiene tres fines o tres objetivos principales. La primero es la fidelidad, ¿no? La fidelidad para que ambas sean iguales. O sea, que si yo tengo aquí el material genético A y de aquí van a salir dos, que va a ser por ejemplo el B, este también tiene que ser el B. Tienen que ser iguales. No puede salir, perdón. Si este A se va a partir, al final va a terminar siendo A y A otra vez, porque simplemente se replica. ¿Ya? Se replica, se está replicando. Entonces, por eso tiene que ser fiel, tiene fiel a lo que se está replicando, tiene que ser igual. Para eso, por ejemplo, van a haber mecanismos de verificación, van a haber proteínas que por ahí van a estar y van a decir, me parece que tú no estás bien, me parece que algo te falta. Imagínense que fuese así. Entonces, por ahí viene una proteína y le dice, no, a ti te falta algo, no, así no te puedes ir. Entonces le avisa a otras proteínas para que inicien un proceso de reparación. Entonces vienen otras proteínas y aumentan esta parte que le faltaba. Y ya quedó lista. Ahí recién puede pasar a ser parte de otra célula, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante estos procesos? Porque imagínense si no hubiese verificación y reparación. Nuestras células podrían mutar fácilmente. Entonces, eso no sería beneficioso para nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo requiere de estos procesos. Y bueno, más adelante vamos a ver a estas enzimas que son las ADN polimerasas. Ustedes saben que las células van a tener diferentes fases, ¿no? Tenemos la fase M, la fase G, la fase S. Y exactamente en la fase S es donde se va a dar la replicación. Esta replicación tiene que ser semiconservativa y tiene que ser bidireccional, ¿ya? Bidireccional, es decir, que se va a dar tanto para arriba, para abajo, derecha, izquierda. ¿Y por qué semiconservativa? Yo siempre he escuchado el término semiconservativa y siempre lo he repetido
y como que nunca sabía qué era. Semiconservativa quiere decir que ustedes saben que, por ejemplo, el ADN tiene doble cadena, ¿no? Tenemos una, aquí tenemos a la otra. Listo, tiene doble cadena. Mejor lo voy a dibujar con negro. Doble cadena. Listo. Cuando se va a hacer la replicación y todo, al final van a quedar así. Va a quedar una cadena para cada una y otra más. Es decir, que va a quedar una cadena original, la que está de negro, la cadena original, y la que se ha replicado, la cadena que se ha replicado. Entonces, esta es mi conservativa, porque solo se conserva una cadena de la original. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver esta parte. ¿Qué pasa si alguna falla en la replicación? ¿Qué pasa si hay alguna falla en la replicación? Se pueden producir enfermedades degenerativas o incluso se puede producir cáncer. Por eso es que el proceso de la replicación tiene que ser supervisado. O sea, supervisado por enzimas, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué se necesita para que se pueda dar la replicación? Primero, lo que se necesita son deoxinucleótidos trisfosfato. ¿Ya? Se necesita esto. ¿Por qué? Porque la replicación se hace a partir de qué? Bueno, en nuestro caso, como es ADN, va a necesitar desoxinucleótidos, ¿no? Por eso es que necesitamos desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP, desoxi-TTP. El origen de replicación siempre va a ser adenina-tinina. ¿Por qué? Porque la adenina y la tinina tienen dos uniones, perdón, dos. Y la guanina con la citosina tienen tres. Entonces siempre hemos dicho que la célula busca lo fácil, ¿no? Y ustedes saben que para que se dé la replicación, recordando las clases de biología, la doble cadena se tiene que abrir, como en esta imagen, se tiene que abrir. Entonces, se tiene que abrir y para eso se tienen que empezar a romper estos enlaces, se tienen que empezar a romper. Y obviamente, ¿qué es más sencillo? Romper un doble o un triple. O sea, acá tiene 3 y acá tiene 2. ¿Cuál es más sencillo? El de 2, ¿sí o no? Por eso, esa es la razón por la que la replicación inicia con la unión adenina-tinina. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Vamos a tener una enzima, o bueno, enzimas importantes que se le llama ADN polimerasas. De las ADN polimerasas, estas vamos a tener diferentes tipos. ¿Ya? Vamos a tener como 13 tipos. Pero lo importante no es que se aprendan los tipos, sino que se aprendan qué hace. Las ADN polimerasas van a sintetizar una nueva cadena de 5 a 3, desde el extremo 5 hasta el extremo 3. Por ejemplo, aquí ven, acá está la cadena original, ¿no? Lo voy a poner de otro color. Acá está la cadena original, de rojo. Y la ADN polimerasa está acá, de 5 a 3. Está replicando, ¿ya? Por eso es importante las ADN polimerasa. Se necesita un primer. ¿Qué es el primer? El punto de inicio. Y se necesitan proteínas, ¿no? No solo proteínas que van a sintetizar las cadenas, sino también se necesitan proteínas que van a ayudar a la regulación, a la supervisión y también al momento de realizar los arreglos que se requieren. ¿Qué proteínas se utilizan? Por ejemplo, tenemos a la ligasa. La ligasa, ya sabemos, me parece que lo mencionamos en la primera clase, las ligasas unen, ¿ya? Unen. Entonces, en este caso, las ligasas van a unir a los fragmentos de Okazaki. Thais, ¿qué son los fragmentos de Okazaki? Yo no me acuerdo. Bueno, les dije que o sea, la cadena que se va a empezar a sintetizar va a ser de 5 a 3.
Esa es la cadena que se va a empezar a sintetizar, ¿ok? Pero, eh, tu célula, como les dije, el proceso de replicación es bidireccional. Thais, pero si me estás diciendo bidireccional y este va solo de 5 a 3, ¿dónde está el otro? Bueno, para la otra cadena, que es de 3 a 5, para la otra cadena, se va sintetizando parte por parte. Se va a sintetizar parte por parte. Y a esa parte, a ese pedacito o a esos pedacitos, se les conoce como fragmentos de Okazaki. Entonces, cuando se terminaron de formar los fragmentos de Okazaki, viene la ligasa y aquí queda un fragmento de Okazaki, aquí otro fragmento de Okazaki, aquí otro, y los une, los une. Y ya tienes la cadena, ¿ya? También tenemos a las helicasas. Las helicasas van a desenrollar la cadena rompiendo enlaces, o bueno, mejor dicho, puentes de hidrógeno. ¿Ya? Va a romper los puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que yo les decía que la adenina con la timina tienen 2 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina tienen 3? Bueno, esta helicasa va a venir y los va a romper y va a permitir que que la doble cadena se empiece a abrir y se empiecen a separar. Ahora, tenemos las SSB. ¿Qué hacen las SSB? Las SSB se van a colocar, no sé si, bueno, por acá. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las SSB? Porque la doble cadena va a tender, o sea, le va a querer enrollarse otra vez. Y en medio del proceso de replicación, obviamente no queremos que se enrolle otra vez. Entonces, las SSB evitan que se vuelva a enrollar. Le dicen, no, tú no puedes volver a enrollarte. El primer, en realidad no es primer, es primasa. Las primasas van a sintetizar al primer. Van a sintetizar al punto donde se inició. Y las topoisomerasas alivian la tensión evitando un superenrollamiento. ¿A qué se refiere? Miren, las topoisomerasas están acá. Es la que está de verde. ¿Qué pasa? Que la cadena se empieza a a desenrollar. Pero mientras se va desenrollando en un lado, se empieza a hacer así, se abre. Acá, esta parte de acá, la parte de atrás, se superenrolla, es decir, se vuelve muy rígido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa cadena se puede, o sea, hay mucha tensión, se puede romper. Entonces, esas topoisomerasas evitan que pase eso, que haya demasiada tensión ahí. ¿Ok? Estas proteínas son importantes que sepan cómo se llaman y qué hacen, porque probablemente les venga en el examen, en el pasito, en las preguntas de seminario. Así que estas sí o sí se las tienen que saber. También, ¿cuántos puentes de hidrógeno unen a la adenina con la timina, a la guanina con la citosina? También es básico que se lo sepan. Y la razón por la cual el origen de replicación es adenina-timina también. ¿Ya? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta en esta parte? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver a las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas, ya les había mencionado, que son las que van a ir sintetizando a la nueva cadena, ¿no? A la nueva cadena. Entonces, cuando les hablen de polimerasas, estas van a sintetizar.
Y vamos a tener diferentes tipos. Tenemos como 13 tipos de ADN polimerasas, pero especialmente vamos a hablar de la alfa, beta, epsilon y delta. Ya, entonces vamos a tener a las polimerasas alfa. Las polimerasas alfa van a trabajar con la primasa para sintetizar un cebador. ¿Qué es el cebador? Es el primer, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, les pregunten, la primasa es obviamente con el primer, ¿no? Porque es primasa, primer. O le puede decir, bueno, para que se acuerden de cómo se escribe y eso. Y las alfa van a trabajar junto con con las primasas para poder sintetizar, perdón, para poder sintetizar al cebador, a el punto donde se va a dar inicio al, a la replicación. Luego tenemos a las polimerasas beta. Las polimerasas beta repara errores, ¿ya? Se va a encargar de la reparación de los errores. Y va a reparar los errores por escisión de bases, es decir, que las quita. Cuando hablen de escisiones, porque las quita. Entonces, esta beta va a ir y va a ver que hay algún error, porque alguien le avisó, ve un error y la retira. Simplemente la retira. Las polimerasas epsilon se van a encargar de la síntesis de la hebra líder durante la replicación del ADN. Es decir, que esta precisamente se va a encargar de la cadena continua. Cuando hablamos de hebra líder, nos referimos a la cadena continua, a esta que se va del 5 a 3. ¿Ok? Esa es la hebra líder. La polimerasa delta se va a encargar de la síntesis de la hebra retardada durante la replicación del ADN. ¿Qué es la hebra retardada? La hebra retardada es la que se va a formar con los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, recuerden, alfa, como viene del inicio del alfabeto, entonces nos acordamos de primer, de lo primero, del punto inicial donde va a empezar la replicación. Chévere. La beta no se va a encargar de replicación, la beta se va a encargar de la reparación. Y esta va a funcionar mediante la escisión, es decir, la eliminación de bases. Las quita. Si una base está mal, la retira. Y luego ya va a venir otra encima que va a colocar la que le corresponde. Pero por ahora tienen que saber que las polimerasas beta retiran bases. Tenemos la polimerasa epsilon. La polimerasa epsilon es la de la hebra líder. La hebra líder, hebra continua, y las polimerasas delta de la hebra retardada de los fragmentos de Okazaki. Y recordando quién une a los fragmentos de Okazaki, la ligasa, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa va a empezar lentamente a recorrer toda la cadena y se va a empezar a dar de forma continua, siempre y cuando sea la épsilon. Si es la delta, bueno, será la hebra retardada. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Bien, vamos a continuar entonces. Eh, Vamos a hablar sobre los orígenes de replicación. Ya habíamos mencionado que todos los orígenes de replicación van a iniciar con adenina-timina. No, la razón es porque están unidas a través de simplemente dos puentes de hidrógeno y es más sencillo romper esta unión. Chévere. Ahora, vamos a recalcar nuevamente que la replicación es bidireccional y semiconservativa. Ya les expliqué por qué semiconservativa y bidireccional porque como ya saben, a pesar de que solo una es continua, la otra se sigue dando, a la otra normal. Simplemente que
a través de fragmentos de Okazaki, pero la replicación bidireccional se sigue dando, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, este es un esquema de lo que les había mostrado aquí. Esta imagen es similar a esta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener las cebras, las originales, acá en azul, y vamos a ver que acá se está empezando a replicar, ¿no? Aquí tenemos de 5 a 3. ¿Quién estaría acá? La ADN, polimerasa. ¿Cuál sería? ¿Cuál ADN polimerasa se encarga de la continua? La delta, ¿no? La delta se encarga de la continua. Y acá estarían, en cuanto a los fragmentos de Okazaki, también la ADN polimerasa también se va a encargar de la, eh, de la replicación en los fragmentos de Okazaki. Acá vemos que en cuanto a los fragmentos de Okazaki aparece otra proteína u otra enzima, que es la ADN ligasa. Aquí está. ¿Para qué? Para unir a estos fragmentos de Okazaki. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las helicasas, las topoisomerasas, las topoisomerasas. Acá tenemos las SSB. Ya tenemos las SSB también. Entonces, un ratito, por favor. Ay, ok, sorry. Bueno, entonces acá tenemos a cada una de las enzimas, ¿no? Eh, y esta siento que es más sencillo de entenderlo porque el otro como se ve más desordenado, creo que es más, no sé, más confuso. Pero en esta imagen ustedes pueden ver a cada una de las enzimas y les va a ayudar a repasar. Si ustedes quieren repasar cada enzima, pueden ver esta imagen y empezar, ya, ¿y qué hace la ADN ligasa? ¿Qué hace la polimerasa? ¿Qué hace la SCB? ¿Qué hace la helicasa, la topoisomerasa? Y ya, porque eso les van a preguntar. Es decir, es fija, 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 fija. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar con las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? ¿Se acuerdan que les estaba mencionando ya la clase pasada sobre las mutaciones? Les dije que justo hay un experimento, ¿no? Hay un experimento en el que no se creía que el ADN podía ser el material genético porque se creía que como simplemente tenía cuatro eh, digamos así, variables, o sea, solo cuatro que al cambiar su lugar, pues generarían algo variable. Entonces decían, no, es imposible porque imagínate, no podrían haber tantas personas, ¿no? O sea, tan distinto el ADN, no, no, o sea, no les cuadraba. Pero se dieron cuenta que a través de un experimento, que sí, efectivamente el ADN era el material genético. ¿Y por qué a pesar de que solo tenía cuatro bases, por qué a pesar de eso el ADN era el material genético? Porque, o sea, claro, si yo tengo adenina, timina, guanosina, citosina, y ustedes tienen exactamente lo mismo, y pucha, imagínense, si está en el mismo orden, todos seríamos iguales, ¿no? Pero si ustedes ponen, por ejemplo, la cadena, guanina, citosina, adenina y timina. Obviamente aquí va a ser citosina, guanina, timina y adenina.
Ya. Si ustedes cambian esto aquí, o simplemente esta citosina lo cambian a adenina, todo ya cambió, todo cambió. Y ya no va a ser la misma persona, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, con solo cambiar a una base, todo ha cambiado en el ADN. Entonces, para eso les estaba haciendo recordar, ¿por qué? Porque básicamente esas son las mutaciones. Las mutaciones es algún cambio que se da de forma permanente en la información genética. Y esta va a tener una clasificación de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su herencia. Si es microscópico, es a nivel de los cromosomas. No sé si se acuerdan que en embriología les hacían ver los cromosomas con el microscopio. Entonces, acuérdense de eso. Los cromosomas se pueden ver. Entonces, si es una mutación microscópica, entonces es a nivel de los cromosomas. Obviamente que submicroscópico, es decir, que no lo puedes ver, se da a nivel de las bases, porque las bases no se pueden ver. O sea, los cromosomas sí, normal, pero las bases no se pueden ver. Entonces, ya saben, por tamaño se clasifican en esas. Por herencia puede ser somática o germinal. La somática quiere decir que ha ocurrido en cualquier célula de tu cuerpo y no va a pasar a otras generaciones. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una célula de la piel que se me ha, que ha sufrido alguna mutación y yo tengo un hijo, ese hijo va a tener esa mutación también. No, no la va a tener. ¿Ya? No la va a tener porque ha sucedido en una célula somática. Las células somáticas son todas las células de tu cuerpo, excepto las germinales. Es decir, por ejemplo, el óvulo no es una célula somática. Entonces, si dices de tu piel, de tu ojo, de tu cabello, entonces todas esas células son somáticas. Esas no se van a heredar. Pero las germinales sí, y esas claramente son las peligrosas, ¿no? Porque eh, se van a transmitir a través de generación en generación. Y vamos a ver en un ratito que las mutaciones puede que sí tengan como importancia, o sea, se da una mutación y va a ser relevante porque puede causar algún tipo de daño, pero también se puede dar en zonas en donde no hay importancia y simplemente ahí está. Eh, Otra aclaración que les quería hacer es que las mutaciones no siempre son malas. ¿Ya? O sea, siempre las relacionamos con cáncer. eh, sí, mayormente las relacionamos con cáncer. Y siempre creemos que mutación es algo malo. Por ejemplo, no sé, alguien tiene alguna mutación también en los cromosomas, ya, entonces automáticamente es algo malo, ¿no? Pero las mutaciones en realidad nos han servido, nos han ayudado a poder evolucionar. Entonces las mutaciones no solo van a ser un evento malo necesariamente, ¿ya? Como les decía, las mutaciones se pueden dar en lugares que tienen importancia y hay lugares que no tienen importancia. Eh, Ya. Entonces, vamos a tener dos partes en el momento que se da la replicación. Vamos a tener a los exones, que son estos que están más rojitos, y a los intrones, que son estos que tienen como patitas. ¿Quiénes son los importantes? Los exones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los intrones son como alguien que está ahí, como alguien metiche, que está ahí, que no tiene nada que ver, pero está ahí. Entonces, en algún punto, estos intrones van a ser eliminados, ¿ya? Simplemente se van, los eliminan. ¿Para qué? Para tener solo la parte sustanciosa de la replicación. Entonces,
vamos a ver que al final solo van a quedar fragmentos de exones y estos luego se van a unir. Y a este proceso se le llama empalme. Una vez que se ha hecho el empalme, entonces vamos a tener al ARN maduro. Entonces, ¿qué pasa si la mutación se da en el intrón? Entonces no va a tener relevancia. Pero si se da en el exón, sí. Y puede causar, por ejemplo, síndromes o enfermedades. Las mutaciones cromosómicas hay de diferentes tipos, por ejemplo, las deleciones, las inserciones, las translocaciones, por sustitución o repetición. Acá les he puesto en texto, pero acá está como graficado para que ustedes se den cuenta. Este es lo normal, ya la secuencia normal que debería haber de bases. ¿Ya? ¿Qué significa una mutación por sustitución? Quiere decir que alguna base se cambió por otra. Por ejemplo, aquí tenemos a la timina y aquí a la citosina. Cualquiera, no importa. Simplemente ha habido un cambio de bases. A esta sustitución vamos a tener dos subtipos, la transición y la transversión. Todo va a depender de qué es lo que se esté cambiando. Por ejemplo, si es de una pirimidina a una pirimidina, entonces se llama transición. Si es de una purina a una purina, también transición. Si es de una pirimidina a una purina o de una purina a una pirimidina, entonces transversión. En este caso, tenemos a la timina y a la citosina. Entonces, ¿qué sería? Sería transición, porque las dos son pirimidinas. ¿Ya? Entonces sería sustitución por transición. En las deleciones deleción quiere decir que se perdió. Ya se perdió. Entonces, por ejemplo, acá, esta timina y guanina ya no están, se perdieron. Las inserciones quiere decir que se colocó más. O sea, aquí se quitaron y aquí se colocaron más. Y las repeticiones es que cierta secuencia de bases se repite otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos timina, timina, guanina, timina, timina, guanina, timina, timina, guanina. ¿Ya? Entonces ha habido una repetición. También, sí, solo eso. Bueno, tenemos la translocación, que se colocó de un lugar a otro, o sea, cambiaron. No es como en este caso, que solo cambió uno, sino, por ejemplo, tenemos adenina, adenina, guanina y citosina. Antes era adenina, adenina, citosina, guanina. Ahora cambiaron. A esto se le llama translocación. Las causas de las mutaciones pueden ser internas, es decir, de forma espontánea, o pueden ser externas, por algún factor que indujo a que se dé esta mutación. Por ejemplo, en las internas tenemos a la depurinación, depirimidización, deaminación y al dímero de timina. La depurinación quiere decir que se sacó una purina. Depirimidinación, se sacó una pirimidina. Deaminación, un grupo amino. Y el dímero de timina en realidad podemos ponerlo como una mutación interna o una mutación externa. ¿Por qué? Porque el dímero de timina está causado, o sea, se causa dentro, obviamente, de tu cuerpo, ¿no? Pero va a estar causado ¿por quién? Por los rayos UV. La exposición extrema a rayos UV va a causar que los dímeros de timina, es decir, que aquí hay una timina, acá hay otra timina. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú te expones mucho tiempo al sol, estas dos van a unirse por un doble enlace. Un doble enlace. Y esto hace que la unión timina-timina sea más fuerte. Esto no debería existir porque no es normal que aquí ellas se estén uniendo por un doble enlace. Entonces, eso se le conoce como dímero de timina. Ahora, las causas externas tenemos, por ejemplo, las radiaciones X, a los rayos UV,
y a los policíclicos aromáticos, como el benzopireno, el humo, la naftalina, etc. Estos también van a ocasionar mutaciones en nuestras células. Esto sí es importante que se aprendan qué hay dentro de las causas de mutaciones internas y externas, porque me parece que esa también es una pregunta de su seminario. ¿Ya? Entonces también sería bueno que se lo aprendan. Bueno, acá este es un gráfico de lo que ya les venía explicando. Y ahora vamos a ver cómo se da la reparación. O sea, una vez que se dio una mutación o algo no está bien, ahora vamos a ver cómo es que se repara o sea, cómo es el proceso de reparación. Como les decía, van a haber proteínas que van a estar chequeando que todo esté bien. ¿Para qué? Para que las mutaciones obviamente no se den de forma consecutiva, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber una proteína que va a estar vigilando, va a estar chequeando que todo está bien. ¿Quién es esa proteína? La ADN polimerasa 3' endonucleasa. Así se llama, ese es su nombre completo. Entonces, esta ADN polimerasa, o también como endonucleasa, nada más para que se acuerden, detecta daños. Esta va a estar vigilando como un policía y va a decir, aquí hay un daño. Aquí hay un daño y necesito que alguien venga a repararlo. Bien, entonces, ¿quiénes vienen? Primero viene una helicasa. La helicasa va a romper. Les voy a explicar con este gráfico, ¿ya? Por aquí está Por aquí está la ADN polimerasa endonucleasa. La endonucleasa. Y está vigilando. Y a ver, ¿qué cambió aquí? Ya, aquí. Acá hay un uracilo, ¿no? Y no toca uracilo, toca ¿Cuál es la que le corresponde la guanina? Le corresponde una citosina, ¿no? Entonces, esta endonucleasa viene y dice, ¿por qué hay un uracilo aquí? Aquí no debe estar un uracilo, aquí debe estar una citosina. Entonces, llama a refuerzos, ¿ya? Primero va a llamar a la helicasa. ¿Por qué? Porque todo esto ya está unido. Entonces, tiene que salirse ese uracilo. Tiene que salir. Entonces, para eso, la nucleasa va a romper. Va a romper, se va a eliminar al uracilo por una uracilo ADN glucosilasa. Esta enzima va a depender de qué es lo que se va a eliminar. Ya que se va a eliminar va a depender de esa enzima. Por ejemplo, en este caso se quiere eliminar el uracilo, entonces la uracilo ADN glucosilasa. Entonces, se elimina ese uracilo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Aquí viene la helicasa, rompe aquí y dice, tenemos que completar el espacio. O sea, no se puede quedar solo. Entonces viene una polimerasa y va a empezar a llenar estos espacios. Ahora sí, de la forma correcta. Dice, a ver, acá adenina, timina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Y los llena. Y luego viene una ligasa y va a unir cada espacio. Y de esa forma se dio la reparación. ¿Ya? Entonces, intervienen diferentes proteínas, entre ellas las endonucleasas. Las endonucleasas, las helicasas, las ligasas y las polimerasas. Esas son las que van a intervenir. A la escisión de una base se le conoce como depurinación o desaminación o depriminización. ¿Qué es la escisión de una base? La escisión de una base es la eliminación de una base. Por ejemplo, yo puedo decir,
acá hemos hecho la excisión del uracilo, es decir, se eliminó el uracilo. Ya. Mm, Bueno, acá hay otro gráfico, donde nos dice que se da un reconocimiento y la excisión de las bases dañadas, la nucleasa va a romper, la polimerasa va a llenar los espacios y la ligasa va a pegar las cadenas que se forman. Bueno, los rayos UV, esto tiene que ver más con las mutaciones. Los rayos UV van a causar diferentes daños, ¿no? Causan, por ejemplo, los dímeros de timina, daño con distorsión física, senoderma pigmentosa, síndrome de Cockayne, tricodiodistrofia. Estas enfermedades serían buenas, bueno, sería bueno que las lean un poquito más, porque me acuerdo que, bueno, el doctor no lo menciona mucho, pero sé que algunas enfermedades las preguntan en el parcial. Entonces sería bueno que por ahí le den una chequeadita. No creo que la pregunta sea quién lo causa y salga rayos UV o rayos, no sé, alternativa rayos UV, rayos X. No creo que les venga así. Probablemente les van a preguntar tal vez alguna característica o algo así, o qué sucede en la mutación como tal. ¿Ya? Entonces sería bueno que revisen esa parte. Ahora vamos a ir, bueno, siguiendo con la reparación. Vamos a ver la reparación por mal apareamiento. Eh, Cuando hay un mal apareamiento, o sea, por ejemplo, o no solo un mal apareamiento, sino, por ejemplo, acá nos dimos cuenta que el uracilo estaba mal, ¿no? El uracilo estaba mal. ¿Pero por qué el G no? ¿Por qué tuvimos que cambiar el uracilo y al G no? O sea, ¿por qué? Esto es porque tu célula es inteligente. Es como cuando estás leyendo un libro y no sabes en qué página te quedaste, entonces tienes que buscar página por página, ¿no? Ya. Pero si tú le pones un separador, vas a saber en qué página te quedaste. Entonces, eso es lo que más o menos hace tu célula. Tu célula le pone un post-it a la cadena antigua. Antes de que te repliques, yo te voy a poner un post-it para identificarte. Entonces, si algo sale mal, por A o B cosas, no hay problema, no te preocupes, porque lo vamos a solucionar en base a la cadena original que se tenía. Y como ya sé que la cadena original tenía su post-it ahí amarillo, entonces ya sé cuál es la cadena original. ¿Y cuál es el post-it del ADN, de la cadena? Es este, es un CH3. Cuando la cadena por acá tengo una colita CH3, allá. Entonces, esta es la original. Nos vamos a basar en esta para arreglar, para reparar los daños. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a ver a los síndromes debido a las fallas en la reparación. Normalmente también cuando tu célula está mal, o sea, ya sea porque, pucha, se replicó mal, o la célula ha sufrido algún tipo de mutación, tiende a la apoptosis, ¿no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con el cáncer? Es que tu célula ha mutado, y esa célula se supone que debería entrar en apoptosis, pero no entra en apoptosis. De hecho, las células cancerígenas se empiezan a reproducir muy rápido, sin control, y encima no se mueren. Entonces, eh, no pueden entrar en apoptosis. Entonces, tu cuerpo trata, pero no puede. ¿Ya? Entonces, lo normal es que sí puede entrar en apoptosis. Y de esa forma se regule también ese proceso de que no hayan células que te dañen, ¿no? Pero en el cáncer, obviamente, ya es las células ya no se van a poder morir. Entonces va a causar que se replique, hayan células mutadas, y encima no se pueden morir y todo eso. Entonces todo eso lleva al cáncer, ¿ya? En cuanto a los síndromes debido a fallas en reparación,
vamos a tener que, por ejemplo, cuando la mutación se va a dar en genes XPB y XPD, vamos a tener al senoderma pigmentosa y al síndrome de Cockayne y a la tricodiodistrofia. Yo les recomiendo que de estas tres sí las estudien, porque les puede venir. Entonces pueden decir, por ejemplo, senoderma pigmentosa, la mutación se da ¿en qué genes? En los XPB y en los XPD. Para la seroderma pigmentosa, no se pueden reparar las mutaciones de los dímeros de timina. ¿Se acuerdan que les expliqué los dímeros de timina? Ya, estos no se van a poder reparar. Y estos se van a causar por exposiciones a rayos UV. Entonces, como les decía, la exposición a los rayos UV causa que la timina se una, que tenga doble enlace al unirse con otra timina, y eso va a causar que se ocasione la seroderma pigmentosa. Esto específicamente se va a dar en genes XPB y en los genes XPD. El síndrome de Cockayne y la tricodiodistrofia no ocasiona cáncer, ¿ya? No ocasiona cáncer. Esto también, me acuerdo que hay una pregunta, cuando hagan su banco, van a ver, que decía, ¿cuál de estas enfermedades no causa cáncer? Y te ponían 5, ¿no? Y no te ponían enfermedades que no habías visto en la clase, sino te ponían todas estas. Síndrome de Cockayne, tricodiodistrofia, seroderma pigmentosa, eh, daño con distorsión física, dímeros de timina. Entonces, tú tenías que ver cuál era la que no causaba cáncer. Entonces, obviamente, síndrome de Cockayne y la tricodiodistrofia. Bien, hasta aquí se está entendiendo, chicos. Ya nos falta poquito. Nos falta 5. Y luego hacemos el quizzes y listo. Yo sé que es domingo, quieren dormir. Bueno, ahora vamos a tener la expresión de los genes. Para que se dé la expresión de los genes, o sea, para que, a ver, por ejemplo, yo tengo el cabello negro, ¿ya? Para que mi cabello sea negro, los genes se tienen que haber eh, expresado, ¿no? Los genes que digan, Thaís va a tener el cabello negro, se tienen que haber expresado. Entonces, para eso se da diferentes procesos. Se va a dar la transcripción en donde el ADN no va a pasar a ser otro ADN, sino va a pasar a ser un ARN. Ya no estamos hablando de replicación, sino de transcripción. El ADN pasa a ser ARN. Y luego, ¿se acuerdan? El ARN es un ARN inmaduro porque tiene intrones y exones. Entonces se va a dar un empalme y ese empalme va a hacer que solo se quede los exones, que básicamente van a conformar al ARN mensajero maduro, para que éste vaya al ribosoma y en el ribosoma se da un proceso de traducción, donde este ARN mensajero se va a convertir en una proteína. Y ahí recién se va a dar la expresión de los genes. Entonces es todo un proceso, todo un proceso. Entonces vamos a ver paso a paso el proceso. Entonces, el ADN se va a empezar a transcribir, como les decía. Tengo por acá otra explicación. Ya, con esta imagen. Entonces, se va a empezar a transcribir, ¿ya? Empieza la transcripción y pasa, por ejemplo, si dice, obviamente, si dice timina, en lugar de timina, uracilo, pues no, porque ahora estamos transcribiéndolo ¿a qué? A ARN. Pero este ARN o ARN HN, creo que para que se vea más estético lo ponemos adelante. Ya. Entonces, este ARN es un ARN inmaduro. ¿Por qué se le conoce como un ARN inmaduro? Se le conoce como un ARN inmaduro porque tiene exones e intrones. O sea, tiene partes que sirven y otras partes que están
existiendo, o sea, que no sirven, como ya les había explicado. Entonces, para que solo quede lo que sirve, porque tú no quieres lo que no sirve, entonces, para que solo quede lo que sirve, va a ocurrir un proceso de, eh, va a ocurrir un proceso de empalme. Este empalme va a permitir, o splicing también, si ustedes quieren decirlo en inglés. Este proceso va a permitir que solo queden los exones, la parte importante. Y de esta forma ya se vaya, como les dije, al ribosoma y se traduzca y se convierta en una proteína. Chévere. Ahora, ¿cómo se da este proceso? O sea, la transcripción y la traducción en las en las procariotas es bastante sencillo. Acá tenemos al ADN, este se transcribe a ARN mensajero así de frente, solo con la parte importante, este ARN mensajero se traduce a proteínas, tal cual, así rapidísimo. Pero en los eucariotas no. En las células eucariotas ocurre tres procesos importantes, ¿ya? Primero, el capuchón o cap. Segundo, la cola poli A. Y tercero, el empalme o también conocido como splice. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Acá tienes tu ARN mensajero inmaduro y se le va a colocar un capuchón, ¿ya? Un capuchón. Listo. ¿Dónde se le coloca el capuchón, Thais? Se le coloca en el extremo 5. 5'. Acá entonces, como pueden ver, se le ha colocado el capuchón. Este capuchón va a proteger, ya va a proteger a este extremo de la cadena. Luego se le va a agregar en el extremo 3' a la cola poli A. ¿Qué es una cola poli A? Es una secuencia de cientos de adenina, ¿ya? Yo sé que aquí solo aparece 1, 2, 3, 4, pero en realidad son un montón, son cientos, cientos de adeninas. Esto también con el fin de proteger a la cadena. Y finalmente se va a dar el splicing, pues, ¿no? El splicing se va a dar eh, a, tra a través de la eliminación de los intrones. Se los elimina y queda lo sustancioso. Entonces te queda un ARN mensajero. Cuando se le coloca ARNM, quiere decir que ya es el ARN maduro, ¿ya? Y esta ya está lista para la traducción. Que la traducción es más sencilla, pero para el proceso de transcripción y el splicing y todo eso, se requiere más cosas que en las procariotas, ¿ya? Em, Listo, esto ya lo hemos mencionado. Para la transcripción, ¿qué se necesita? Se necesita a un ARN mensajero, obviamente. Ya, para la transcripción, ¿qué es lo que se necesita obtener? Un ARN mensajero, que al principio ya saben va a ser inmaduro en el caso de las eucariotas. Entonces, ¿qué enzima se va a utilizar? La ARN polimerasa, porque ahora lo que se quiere es formar un ARN, ya no un ADN. Entonces, ARN polimerasa. La plantilla va a ser esta, y a partir de esta plantilla se va a empezar a formar una cadena, ¿no? Pero obviamente esta cadena ya no va a ser de ADN, va a ser de ARN. ¿Y este ARN qué utiliza? ¿Utiliza desoxinucleótidos? No, los utiliza tal cual, los nucleótidos tal cual, ¿ya? Entonces, ya no necesita, como en el caso del ADN, desoxinucleótidos, no. Aquí ya de frente nada más. De esa forma se da la transcripción. Ahora, vamos a hablar sobre el promotor bacteriano.
El promotor bacteriano es donde se coloca el ARN polimerasa para empezar la copia del gen que se quiere activar. Como les decía, para que yo, por ejemplo, tenga el cabello de este color, un gen se tuvo que haber activado. No todos, sino uno en específico que diga, tu cabello tiene que ser de este color. Porque imagínense, si no tendría un cabello rojo, uno, no sé, amarillo, otro negro, otro castaño, etcétera. Entonces no tendrían sentido. Entonces, simplemente se va a activar a ciertos genes. Se activan a ciertos genes y para eso cada gen va a tener una señal que te va a indicar dónde debe comenzar a transcribirse esa señal, ese gen, perdón. Y esto ocurre no solo en las células eucariotas, sino también en las procariotas, ¿ya? Aunque obviamente el proceso en las eucariotas es un poco más, por ahí de repente más complicado. Entonces, ¿dónde se va a iniciar la transcripción? En la posición 10, que es la caja TATA. La caja TATA. Entonces van a ver una región donde hay timinas y adeninas juntas y esas van a ser las cajas TATA. ¿Ya? Esas van a ser las cajas TATA. Todo empieza aquí otra vez con la unión adenina-timina, ya saben por qué. Y el primer nucleótido para el ARN mensajero en las procariotas va a ser la adenina y en las eucariotas puede ser la adenina o la guanosina, ¿ya? Perdón, la guanina. Entonces, el promotor bacteriano, que así se le conoce, pero tengan en cuenta que no solo está en las bacterias, sino también en las eucariotas, es un segmento del ADN, del gen que se quiere activar, donde se va a empezar a realizar la transcripción, donde se va a empezar a realizar la transcripción. Y eso se le conoce como la caja TATA, ¿ya? En cuanto a cómo termina la transcripción, bueno, la transcripción, en el caso, por ejemplo, de las bacterias, acá tenemos el proceso, donde viene un sector rico en adeninas, este es transcrito a secuencias ricas en uracilos, porque si fuese ADN sería timina, ¿no? Pero como en este caso se está transcribiendo a ARN, sería uracilo. Se forma para ya el fin de la transcripción, se forma una horquilla por unión de la guanina citosina, que es la parte amarilla que pueden ver. Entonces, esta parte amarilla es la que va a formar una horquilla y esta va a permitir que por acá se una con esta cadena que está viniendo y entonces se termine el proceso, ¿no? Los enlaces adenina-uracilo son inestables y conllevan la disociación liberando el transcrito primario. Ya está. Entonces, eso es lo que va a pasar. Si les preguntan, se va a dar gracias a la formación de horquillas. En cambio, en la eucariota vamos a tener un proceso más complejo, ya un proceso más complejo, en donde a ver, un ratito.
Ya chicos, disculpen, no había pedido. Ya. Entonces, eso pasa en las células procariotas. En el caso de las células eucariotas, lo que va a pasar es que se va a agregar una cola de adeninas. Entonces se agrega una cola de adeninas y cuando ya se ve una secuencia de adenina, 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 eso va a marcar el fin de la transcripción en las eucariotas. Em, Bueno, esto es lo que ya les había explicado, ¿no? Que en las eucariotas el proceso se da con tres fases extra, en donde se le coloca el capuchón en el extremo 5, la cola polía en el extremo 3 y finalmente el splicing o empalme para ya solo quedarnos con la parte de los exones, los cuales ya van a viajar como ARN mensajero maduro hacia los ribosomas para poder ser, para que se pueda dar la traducción. Mm, y ya, eso sería todo entonces, chicos. Voy a compartirles un ratito el, el quizzes. A ver, un momento. Ok, chicos, entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el código y se puedan unir, ¿ok?
Bien, chicos, a ver, vamos a ver las preguntitas. Un poquito. Ah, no, bueno, algunos no termino. Ya vamos a esperar a que termine. Ya, a ver, chicos, entonces para terminar. ¿Qué diferencias existen entre la replicación en procariotas y eucariotas? Vamos a ver las que más han equivocado ya. Incorrecto. ¿Qué es el primer? Esto me había olvidado de comentarles, pero les voy a pasar un material para que puedan estudiar y ahí van a ver que es una secuencia corta, pero no de ADN, sino sino que este va a proporcionar como como el inicio para que se dé la replicación. Ya les voy a pasar en un ratito una degra para que puedan estudiar. Y en las demás no se han equivocado mucho. Eso sí ha sido medio confuso. Mm, claro, ¿no? ¿Qué sí qué funciones cumple el CAP? El capuchón se une al ARN mensajero, ya no se une al ARN ribosomal. El ribosomal ya tiene que ver con las proteínas, no hemos hablado nada de ARN ribosomal. Y cuando hablamos de capuchón, hablamos siempre de la transcripción, ¿ya? Y esa se da ARN. Y ya, chicos, entonces les voy a pasar el material para que ustedes puedan estudiar para esta semana y también el PPT. Ya, me despido, voy a mandarles el post-test por el grupo y espero que tengan una bonita semana. Hasta luego.